Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos en un episodio más de Hablemos del Sermón. Y bueno, hoy está conmigo Derek. Gracias, Derek, por estar conmigo esta noche y poder compartir un poco de lo que el Señor le habló a usted también el domingo del sermón. Bueno, estamos hablando acerca de uh, un discípulo versus un cristiano de este tiempo. Y bueno, no llamamos cristianos a los como deberíamos ser cristianos, porque la verdad es que no nos parecemos en nada a los cristianos del primer siglo. Y entonces creo que podemos hacer la distinción para decir, bueno, este es un cristiano ahora, pero la realidad es que los discípulos eran los que llamaban cristianos. Entonces no es al revés, no es que un cristiano se hace discípulo, sino que un discípulo de Cristo es el que se hace cristiano. Entonces por eso es que estamos hablando de todo esto. Entonces, bueno, el domingo estuvimos, o yo hablé de tres características, tal vez, que deben de haber en nosotros, que nos ayuda a pagar un precio. Entonces, Derek, tal vez usted pueda compartir alguna experiencia o algo que usted, no necesariamente que sea espiritual, pero que usted dijo, bueno, voy a pagar el precio por X cosa. Bueno, yo creo que realmente fue porque cuando yo empecé, digamos ahora que estos últimos 2 años han sido muy difíciles y yo creo que fue una manera de donde Dios me mostró que sinceramente lo necesitamos no porque sea una necesidad o porque la Biblia dice o porque, sino porque de verdad, o sea, uno lo ve y es lo mejor que hay. Ya ahora que me he dado cuenta que es lo mejor y la verdad he hecho mucho porque ya ahí no solo es aprender y entender, sino practicar. Y la verdad a veces que cuando oro todo, porque yo trato de pasar todo el día orando y aunque obviamente no es fácil, porque sinceramente seguir a Jesús es bastante difícil, pero yo creo que para pagar un precio con todo esto fue que yo he tenido que ser más diligente, Dios me ha hecho más disciplinado y creo que me ha servido y la verdad, sinceramente creo que pagar un precio por eh, seguir a Jesús vale la pena, no es una pérdida de tiempo. Exacto, entonces, bueno, usted dice que en los últimos 2 años por lo menos ha estado pagando el precio por seguir a Jesús. Eh, Mencione tal vez dos cosas que usted ha empezado a recibir en este tiempo porque usted ha estado pagando ese precio. ¿Qué le ha devuelto el Señor? Bueno, fue la vez pasada fue que yo recibí las lenguas y eso fue porque y la verdad si uno se concentra en el Señor y pasa en el Espíritu, y Dios le revela más cosas, pero eso es que Él dice que si nos vamos al íntimo con Él nos va a revelar secretos y cosas que nadie más sabe. Entonces yo creo que eso fue una de las cosas, las lenguas. Otra fue que eh, me dio mucho más autogobierno. Digamos que yo, si alguien me decía que tomara algo que tal vez no me hacía bien a mí, yo antes cuando no tenía ese autogobierno, yo estaba seguro que yo no iba a poder decir que no. Tal vez primero por vergüenza y segundo porque no tenía bases. Ahora que estamos hablando del fundamento me hizo mucho más fuerte y yo sé que yo voy a poder decirle a alguien, no, eso no me hace bien a mí. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, yo estoy hablando de estas tres características. La primera es que creemos firmemente en eso, independientemente de lo que sea, ¿verdad? Yo puse varios ejemplos. Eh, Dos, estamos sumamente motivados o emocionados hacia eso. Y tres, o estamos enamorados, ¿verdad? Ya sea, no importa si es algo físico o si es alguna persona. Entonces,
Bueno, realmente creemos firmemente en el Evangelio y yo creo que podemos mencionar lo que otras veces se ha hablado acerca de am, que Dios es el original, el originario, y es a Él donde tenemos que regresar. Y yo creo que, y no sé qué tanto me he explicado ahora con este concepto, en el sentido de que no es que tenemos que regresar a Él, sino que debemos entender que de Él venimos y Él es nuestra esencia, ¿verdad? Es lo original, lo originario. Entonces, si tenemos claro este concepto, yo creo que podemos decir con seguridad que yo creo firmemente en el Evangelio. Y no es un asunto como de que es algo ahí que en el mundo, ¿verdad? Igual como está la gente, los actores y los músicos, también ahí está el Evangelio. Y entonces yo puedo escoger, yo puedo decir, este me gusta, este no me gusta. Me gusta cierta moda, pero no me gusta vestirme así. No me gustan los mormones, pero sí me gustan los cristianos, ¿verdad? Entonces, eh, no es un asunto de que yo puedo escoger, sino que entendiendo que Dios es el original y que este evangelio las buenas noticias son de Dios, entonces debe crear en mí esa certeza acerca del evangelio. ¿Cómo puede usted eh, definir, o voy a decirlo de otra forma, cómo recibió usted el mensaje de las buenas noticias? Ya sabe que la ha escuchado muchas veces o no, pero que usted diga, no es nada más que es algo que, una filosofía más, sino que realmente esto es lo verdadero. Bueno, yo creo que principalmente fue por experiencias que tuve donde sinceramente yo dije, sin Jesús no voy a poder tratar esto. O sea, fue una decisión donde Él me mostró, donde las buenas noticias de salvación a uno lo llevan a un punto donde tal vez no se ha encontrado con ellas, pero llega un punto del laberinto donde usted dice, solo puedo hacerlo con las buenas noticias, ocupo las buenas noticias en mi vida, que sean lo principal, donde yo me concentre en Jesús y yo vea que Él es lo principal en mi vida y donde yo diga, ya no puedo más, el Señor es lo que me va a ayudar, buenas noticias de salvación. Y yo creo que fue porque cuando yo pasé por que tuve una enfermedad muy fuerte en todo mi cuerpo y yo me di cuenta desde ahí, porque ahí fue donde empezó, o sea, lo empezó hace muchos años, pero hace exactamente 2 años fue donde yo de verdad tomé la decisión y fue donde yo me di cuenta, sin Jesús no voy a poder, o sea, Él tiene que ser lo principal en mi vida. Y fue donde empecé a tratar de aplicarlo y no solo aplicarlo, que los demás vean mi ejemplo, que ellos también pueden ser la diferencia entre personas. Me gusta lo que habla acerca de experiencias y justamente es lo que yo creo que quizás a todos nos mantiene aquí. De alguna u otra forma hemos experimentado el Evangelio, las buenas noticias, aunque sea un poquito o mucho, y por eso es que podemos decir, aquí estoy siguiendo a Jesús. Y yo creo que de alguna forma tenemos que continuar buscando esas experiencias para que eso me mantenga motivado. Ahora, como estaba hablando el domingo, yo dije, deme ejemplos de cosas que usted ha comprado, usted pagó un precio alto y obtuvo eso. Y es muy interesante porque actualmente no solamente nos venden el artefacto para algún uso, sino que lo que nos quieren vender es una experiencia. Si usted compra esto va a tener X experiencia. Y no es que el Evangelio sea como un producto, pero
Pero cuando adquirimos algo, lo adquirimos esperando esa experiencia, esperando sentir eso, ¿verdad? Y bueno, obviamente estas cosas no nos van a dar esa experiencia, pero Dios sí. Y yo creo que si usted ha recibido o ha tenido una pequeña experiencia o algo grande o más o menos pequeño, qué sé yo, esas experiencias es lo que nos debería querer estar motivados para seguir buscando más y no nada más quedarnos con la única experiencia. Dios es tan grande, Dios es tan inmenso y poderoso e infinito que tiene un montón de cosas que ofrecernos todos los días como para que nos quedemos con una experiencia de hace años. Sí, por eso es que también algo que también hablaba Catherine en una vez fue que Dios siempre busca lo nuevo, a Él le gustan nuevas cosas, nuevas experiencias con nosotros. Y eso fue, ahorita que usted hablaba de eso me gustó, y yo escribía eso y Dios me hablaba durante el sermón, y era que a veces, diciéndole un ejemplo, ¿verdad? Con cosas del mundo, que la publicidad del mundo nos engaña. Creemos que, y hacemos, o sea, hacemos compras impulsivas, hablando de cosas de aquí, y la publicidad del cielo no. O sea, la publicidad del cielo trae experiencias eternas donde Sí, digamos que una publicidad puede ser las lenguas. Uno las va a recibir, nunca se van a acabar y va a ser un arma que vamos a poder usar para siempre y nos va a ser de mucha ayuda para hablar con Dios. Entonces yo lo veía como algo así, que en el reino de Dios las cosas son eternas siempre. Cambio en el mundo, como todo es momentáneo, puede fallar. Como por ejemplo un juguete que puede fallar. No es para siempre, va a joderse en algún momento. A cambio, eso es algo que se guarda en nuestro corazón y nunca se va a fallar, como por ejemplo la palabra de Dios. excelente. Y justamente entonces estas experiencias nos lo que hacen es enamorarnos, ya sea en este caso de Dios o de eso, ¿verdad? No sé cuántos han tenido la experiencia de que empiezan a utilizar algo y de repente le encuentran el gusto a eso y usted dice, esto me soluciona tantos problemas en la vida que lo voy a seguir usando, ¿verdad? Tal vez un ejemplo que se me ocurre es que tal vez usted ha viajado en bus por toda su vida y de repente tiene la oportunidad de comprarse un carro y usted dice, nunca más en la vida vuelvo a usar el bus porque, ¿verdad? El carro me facilita mucho la vida. Entonces, pero es porque tuvo la experiencia de manejar, de no tener que estar parando cada 200 metros y todo el tumulto de gente y todo lo que sabemos que pasa en el bus. Entonces esto nos da la experiencia y hace que nos haya un sentimiento hacia eso. Entonces, bueno, podemos compararlo igual con una relación. Cuando, por ejemplo, uno tiene una amiga o un amigo, en el caso de las mujeres, uno empieza a tener buenas y bonitas experiencias con esa persona y eventualmente uno llega a enamorarse de esa persona. Funcione o no para un matrimonio, las experiencias es lo que hace que algo se empiece a generar dentro de mí y yo empiezo a tener sentimientos hacia eso. Entonces yo creo que debe funcionar igual en nuestra relación con Dios. Entonces, digamos que usted tuvo una primera experiencia con el Señor y entonces si usted sigue en la relación con Dios, va a seguir teniendo experiencias y eso nos va a hacer enamorarnos de Dios y eso eventualmente va a ayudarnos a que podamos pagar el precio que esa amistad está requiriendo de nosotros o que esa relación está requiriendo de nosotros. Y bueno, Derek de alguna forma nos estuvo comentando ahorita de cómo él ha estado pagando ese precio y todo lo que ha estado recibiendo de Dios, porque es una relación. Entonces tanto Dios nos da y nosotros tenemos que dar y eso es cuando hablamos de pagar precio, es lo que yo puedo dar, lo que yo tengo que pueda dar
a esta relación, a mi relación con Dios. Entonces, no es un asunto de un sacrificio y que tengo todo esto y tengo que entregarlo, Sí. sino que qué es lo que yo tengo que puedo aportar a esta relación, y ese es el precio que estoy pagando. Ahora, Dios lo dio todo. Dios lo dio todo. O sea, apostó todo por nosotros, si pudiéramos decirlo de alguna forma. Mm, Y nosotros estamos como jugando ¿verdad? De rogados. Y entonces, eh, ¿verdad? No, bueno, Dios, está bien, tú me das y aquí yo apenas una probadita, pero no tanto, ¿verdad? Y la verdad es que es un desperdicio que nuestra relación sea así con Dios, porque nos estamos perdiendo de mucho. Entonces, claro que sí, Dios nos da ¿verdad? Sin ninguna reserva, pero, pero Él está requiriendo de nosotros, y como explicaba, creo que hace 15 días, Jesús reclama su derecho de amigo, y entonces tiene el derecho, y se lo podemos dar. una parte también que yo quería agregar era que eso que usted hablaba es que nosotros cuando decidimos tomar a Jesús, nos subimos, yo puse ese ejemplo así, lo vi yo en mi mente y yo lo escribí, que nosotros cuando decidimos seguir a Jesús, nos subimos a su barcaza. Por eso es que él decía, tomen su cruz y síganme. Y por eso al hombre que tenía mucho dinero y todo, le dijo, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Porque en el reino de los cielos, Dios necesita que seamos completamente entregados a Él, que ninguna distracción nos haga separarnos o apartarnos. Por eso es que yo vi eso como nos subimos a la barcaza y al inicio no nos va a gustar, más adelante nos vamos a empezar a motivar porque vamos a ver que nuestros esfuerzos van a valer la pena. O sea que los esfuerzos que para cosas del mundo, no sé, ahorrar por mucho tiempo y comprarse, no sé, una tablet, eh, son momentáneos. Entonces cuando nos subimos a la barcaza y seguimos en el camino, no es fácil, porque yo lo he comprobado, no es fácil, pero tiene una recompensa eterna. O sea, si uno se pone a pensar, recibir el cielo como recompensa, servirle al Todopoderoso, o sea, saber que uno es hijo del Todopoderoso, o sea, si uno se pone la magnitud de cómo es Dios, uno puede ver que es una gran recompensa a solo pagar una cantidad de dinero, recibir una tablet que en algún momento se puede joder y perder el dinero. A cambio, ese es un pago que valió la pena, y le quiero decir a todas las personas que han decidido tomar a Jesús que han pagado el mejor precio, han tomado la mejor decisión de su vida, que al inicio les va a parecer que es tonto y la verdad no vale la pena recibirlo porque en vez de ser más fácil es más difícil, pero van a ver que luego, más adelante, todo lo que ustedes están sembrando van a cosecharlo, y van a ver que Dios no es solo un, no sé, un ir a la iglesia, adorarlo un tiempo y irme para la casa y en la casa tener problemas, no, es que cada vez que uno lea la palabra o ore, sienta ese amor de Dios, y algún día cuando usted ya se muera y vaya al cielo, Dios le va a decir que lo hizo muy bien, y desde que Dios Todopoderoso le diga a usted, lo hizo bien, ya eso es suficiente, no necesita que nadie más le diga. Sí, hay un montón de recompensas, pero por lo menos pensemos en la vida eterna. Ya eso es un montón. Ahora, nada más como para ir cerrando, también está la realidad de que ese precio es un precio alto. Y ahora, yo quiero tal vez matar aquí un concepto, y es ah, que, ¿verdad? Esto que acabo de decir, que es un precio alto. Y yo creo que no es un precio alto, porque si una vez más, si entendemos que Dios es el original, y entendemos que tenemos que estar pegados a Él, entonces
Ahora, entendiendo qué es lo original, relacionarme con Dios es el propósito para mi vida. O sea, para eso Dios nos creó. Entonces, vemos que es un precio alto que tenemos que pagar un precio alto porque estamos muriendo a nuestros deseos pecaminosos. Pero tenemos que darnos cuenta que esta verdad de que no es un precio alto, es simplemente lo que hay que hacer. Lo vemos como que es un gran sacrificio y es un gran precio, porque eso quiere decir que estamos bien metidos en nuestros deseos pecaminosos. Entonces, claro que sí, tengo que arrancarme Sí, nos todo esto. agradan. Ajá. Y para poder pagar el precio para seguir a Jesús. Pero si logramos experimentar el amor de Dios y saber que Él nos renueva y nos hace nuevos, entonces Él pagó por nuestros pecados. Eso no tiene que estar, no tenemos que andar cargando estas cosas. Entonces el precio, digamos que el precio en general es darle la espalda al mundo. Ese es el precio. Pero se hace más cargoso, se hace más pesado, se hace más costoso cuando sí, andamos con todo este pecado y todas estas malas costumbres y malos hábitos, entonces se hace más pesado. Pero en sí el precio es darle la espalda al pecado, al mundo, y vivir para Dios. Entonces, si constantemente estamos pensando en el pecado que dejé, el pecado que tanto me gusta, el pecado que me satisface tanto, entonces claro que sí, va a ser algo muy... Nos va a hundir, nos va a hacer caer otra vez. Y nos va a hacer caer. Pero si yo digo, no, yo soy nuevo, o sea, yo soy un hijo de Dios, la sangre de Cristo me lavó, me purificó, nada más es ya no más volver a ver hacia atrás y empezar a vivir para Dios. Entonces, creo que ¿verdad? No es un precio alto, es nada más, ese es el precio que hay que pagar. Y bueno, algo que es muy importante, y terminamos de esta forma el domingo, es que Dios nos escogió. Ahora otra vez, este es nuestro propósito en la vida, relacionarnos con Dios. Entonces, si lo vemos como sucedió en la historia, Dios desde el principio nos llama, nos crea, nosotros nos alejamos de Dios y la invitación sigue abierta, o más bien se hace una invitación a que cualquiera puede venir y regresar al plan original. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de que Dios te escogió. Es que, ok, Dios te creó, pensó en ti y te hizo de esta forma para hacer este trabajo específico. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, desde antes del pecado. Entonces viene Jesús y una vez más anuncia y dice, ok, cualquiera que quiera puede regresar a través de mí, Jesús, y puede volver al plan original. Entonces, porque ya somos escogidos. El asunto es acudir al llamado de Dios y decir, ok, está la invitación abierta, hay una puerta abierta que es Jesús para entrar al Padre y poder vivir como Dios lo planeó desde el puro principio. Entonces, y como decía Derek, ahora es un gran privilegio, una gran bendición que el Rey Eterno, el Dios de dioses, ¿verdad? El que está sobre todo, quiere trabajar con nosotros. Pero es por ese plan original. Entonces cuando decimos que Dios nos llamó, nos escogió, así como fue con Saulo, ¿verdad? Que leímos el domingo, eso fue en el pasaje, bueno, no lo encuentro aquí exactamente, pero dice, aquí está el versículo 15, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a los reyes, y hace una lista. Y es lo mismo para nosotros. Entonces Él nos te está diciendo, y así fue como quedamos y así vamos a terminar hoy también, tú eres el instrumento elegido por Dios
para muchas cosas, para predicar el mensaje, para hacer luz, para hacer sal, para traer el reino de Dios donde sea que estés. Eres el instrumento elegido. Y yo creo que eso nos debe ya volcar para Dios completamente. Y yo creo, para finalizar con algo que Dios me decía, era que lo único que tenemos que entender es que nuestra dedicación y nuestra meta es agradar a Dios, cumplir nuestro propósito en el mundo, lo que Él nos diga, hacerle caso, lo que Él diga, lo que Él haga, hacerlo igual a Él, parecernos a Él. Y yo creo que a veces pensamos que es muy difícil y todo, pero en realidad eso que usted decía no es un precio, o sea, eso es él decía que tenemos que ver eso como una decisión, tenemos que tomar la decisión, hacer lo que Él dice y es lo suficiente. Pagamos el precio de seguir a Jesús con saber que Dios nos va a recompensar y estamos haciendo lo correcto y ya. Exactamente. Entonces, como acabo de decir, Jesús viene, abre la invitación y lo que hay que hacer, el precio es ese, okay, ya no pertenezco a este mundo y voy a seguir a Jesús. Bueno, gracias Derek por estar esta noche conmigo. Gracias hermanos por acompañarnos. Espero que el Espíritu Santo les siga hablando y podamos convertirnos realmente en discípulos, seguidores de Cristo, discípulos que luego se llamen cristianos y no cristianos que lleguen a hacerse discípulos, pero creo que en este tiempo tiene que ser así. Buenas noches hermanos, que Dios los bendiga.